Here, make Pop it off at your Change result. Is no Restart. result. Nuestra lucha consiste en crear Result. historietas, crear cultura mediante ello. Bienvenidos y bienvenidas a la Resistencia. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Qué tamaño debe tener nuestra obra para alcanzar esos que buscamos con ella? Cuando arrancamos queremos mostrar todo lo que tenemos, todo lo que somos capaces de crear. Nuestra cabeza es una fuente incontenible de ideas. Se escapan por todos lados. Historias, personajes, conflictos, escenas. Mil cosas nacen y pujan por salir, por ser contadas. Y uno, que todavía no sabe, uno que es nuevo en este tren, empieza a contar y abandona. It's 800. Empieza con otra y vuelve a cajonear otra historia. Y así se van sumando carpetas y carpetas, cajas y más cajas de proyectos truncados, que fueron empezados pero que otra historia empujó más fuerte en esta cabeza del autor o de la autora inexpertos y se volvió a perder otra vez en esa secuencia de inicio, abandono momentáneo para que termina siendo permanente, inicio, etc. Pero también surge otra cuestión, otro caso en el que los autores noveles, y esto lo vi en muchas ocasiones en los cursos y talleres en los que fui alumno, que fueron muchos y que serán más. Te decía, muchos autores nuevos que tienen una buena historia, pero vaya uno a saber por qué no comienzan nunca a contarla, sino que se le va el tiempo en preparaciones para una historia que nunca llega. Bocetos de todos los personajes, frente y perfil de cada uno, locaciones, poses, vestimentas, objetos, bla, 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 etcétera, etcétera. Cosas que no son del todo necesarias, pero que sirven como excusa para retrasar el comienzo de una publicación que podría darte eso que necesitas, pero que no sabes qué es. Y como ese terreno es desconocido, preferís quedarte donde estás, diseñando, entre comillas, ¿no? Un mundo que solo está en tu cabeza y que a veces no te deja dormir. Sí, no sé cómo es. Entonces el tiempo pasó y esa idea, ese mundo, se cansan de esperarte y se duermen. Y esos diseños, esos personajes, esa historia ocupan finalmente su lugar en una caja. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar ahí? Nosotros, tus futuros lectores, estamos esperando, aunque no lo sepamos aún, estamos esperando esa historia. No te importa si somos 10, 100 o 1000, no importa, vos contala. Ya el resto no depende de vos, porque se trata de eso, de contar, de decir lo que tenemos para decir, y nuestro buen amigo, el webcomic, es el canal ideal para eso. Lo que venga después, ya veremos, pero si no contás, si no decís, no lo vas a saber. Mira, te dije que yo tomé muchos cursos y talleres y con respecto a estos casos que planteo, en los que me vi inmerso alguna vez, recibí consejos, que te los dejo acá, porque de eso se trata todo esto, ¿no? De ayudarnos. Para el primer caso, no hagas tanto, pará la pelota, organizate, hacé una lista y andá de una historia a la vez. Sí, ya sé, recontra obvio, pero mediante el webcomic y una publicación semanal o periódica que te quede cómoda, te vas a dar cuenta de que de a poco esas ideas fueron saliendo y dejando lugar a las demás. Y para el otro caso tengo una obviedad aún más obvia. Empezá a contar. No importa si no es todo perfecto para empezar. Hay que empezar para que después sea todo perfecto. O casi. Perfecto no hay nada. Pero empezá y publicalo, que lo demás se va a ir acomodando. Por estas cuestiones es que hoy, en este episodio de La Resistencia, se suma alguien que hace y hace y hace, uno de los próceres de nuestra lucha, uno de los que lleva la bandera del webcomic bien alto. Hoy charlamos con Rodolfo Santini.
Bienvenido a la resistencia de Rodolfo Santullo. Santullo, Santulo, ¿cómo te gusta que lo pronuncien? ¿Cómo lo pronuncias? Santulo, con la pronunciación italiana. Ah, muy bien, bueno. Antes de hablar de webcomic, contame qué estás haciendo en estos días. Bueno, incluso sin salir del tema webcomic, estoy trabajando para varias plataformas, la principal siendo el iCine de Loco Rabia, donde estoy trabajando con Manu Loza y el Santa, haciendo Nathaniel Fox, el segundo libro. Con Pablo Burman estamos haciendo Cuatro Guerreros, que es un chambara de samuráis. Con Germán Yenga estamos haciendo Moró, que es una historia de piratas, pero con mutantes, que lo hace un tanto distinto. Y después, para la revista Dínamo, la revista de Pictus, que sale de manera un tanto irregular, pero sigue saliendo, ahí estoy trabajando con Diego Simone y con Olimarville, que es un dibujante de acá de Uruguay. ¿Y llevas la cuenta de todos los títulos que tenés publicados? ¿Llevas un Excel? ¿De qué forma lo contabilizas? Porque son un montón. Son un montón. No, en realidad yo, y esto ya si querés es casi que meternos en tema, yo termino contando cuando se transforman en libros después, porque he tenido la suerte de que prácticamente todos los que han salido en webcomic luego se han concretado en libros. De cierto modo, el webcomic a mí me funciona como plataforma laboral, por así decir. Es en parte una excusa y en parte un compromiso que va haciendo que uno termine generando el libro, sobre todo cuando el libro nace por amor al arte, ¿no? Con esa cantidad de historias, ¿cómo haces para no marearte? Para que convivan dentro de tu cabeza todas juntas. Yo tengo un método de laburo bastante aceitado a esta altura que sirve para historietas, sirve también para cuando escribo novelas, sirve cuando escribo cine o televisión. Yo antes de empezar a escribir el guión propiamente dicho, lo que hago es hacer una especie de sinopsis muy larga y detallada, donde ya prácticamente resuelvo todo lo que va a pasar. O sea, los principales puntos de giro, cuál va a ser el final. Hay una especie de mapa de ruta muy trazado. Y eso me permite justamente convivir la escritura en simultáneo de muchas cosas, porque en realidad siempre tengo un documento al que volver e irme fijando. No es que voy resolviendo las historietas mientras las escribo. Yo me suelo tomar unos días, a veces incluso un par de semanas, para bajar a un texto todo lo que va a pasar en cada historia. ¿Y tenés organizado qué día trabajás en cada historia o vas saliendo? No, bueno, a veces es por ganas, pero en general me lo marca el ritmo de los dibujantes, porque yo escribo de a tandas los guiones. Suelo hacer 8 o 10 páginas y lo mando. Y cuando el dibujante se está quedando sin guión, me manda un mensaje y me dice, che, me estoy quedando sin guión, entonces ese es el que sale primero. Entonces, en realidad, el ritmo de escritura me lo van poniendo los propios dibujantes a medida que me alcanzan. ¿Y el webcomic te sirve como un campo de experimentación para ir viendo si modificás o no la historia de acuerdo al recibimiento de la gente o algún comentario? No una línea principal, pero sí por ahí algún aspecto de la historia que pueda cambiar por eso. Mirá, en general no. Nunca cambié nada por comentarios, pero una vez estuve muy cerca, que fue cuando estábamos haciendo Cena con Amigos con Marcos Vergara, y salía en el blog de Historietas Reales, que vendría a ser el abuelo de todo esto que estamos hablando, y los comentarios y las teorías de qué había pasado, porque Cena con Amigos giraba alrededor de un misterio. Los comentarios de quién era el culpable, qué había ocurrido, llegó un momento que las teorías eran muy interesantes y tentadoras, y ahí dije, no, basta, y escribí hasta el final para poder cerrar como yo había pensado y no tentarme con buenas sugerencias. Acá se decía en un tiempo, o se dice que las revistas de tipo Columba, Record, esas de llegada masiva, eran las revistas de los trabajadores, las que se leía en los colectivos, en los subte. La gente iba a trabajar, a estudiar, o estaba en todas las casas. Y teniendo en cuenta la masividad de llegada y la gratuidad del webcomic, ¿vos crees que puede llegar a ocupar ese lugar
que quedó vacante con la desaparición de este tipo de revistas, el webcomic? Ojalá, y el potencial lo tiene. Ahora, yo creo que el consumo masivo de historietas, como lo era en la época de Columba, es algo que hoy en día no existe, ni en formato impreso ni en formato web. Yo creo que con la notable, estoy hablando sobre todo a nivel local, ¿no? Porque sí, a mí me consta que en Webtoon hay historietas que tienen millones de lectores. Pero a nuestro formato, me parece que el lector, incluso con el acceso gratuito de web, no es tan masivo como supo ser el lector aquel de Columba. Me parece que se ha vuelto como un lector más específico, como más, menos popular, que viene de la mano que en general, y sacando fenómenos específicos, los lectores son escasos. Lo mismo pasa en la literatura. Sí, vos podés hablar de los fenómenos a los Harry Potter o actualmente las novelas románticas fantásticas que tienen un montón de seguidores entre la gente joven. Pero aún así, el lector no es un número como el que pudo haber sido en algún momento del siglo XX. Y creo que a la historieta le pasa eso también. Después tenés casos puntuales, que ahí da lo mismo impreso o en web, que generan un montón de lecturas y que ojalá supiera yo a qué se debe, porque podría potenciar mucho mejor esa posición. ¿Puede ser el webcomic el camino para encontrar esa masividad que supo tener la historieta? ¿O habría que buscar otro? Hay gente que está muy convencida de eso. Yo participo, ahora no tan regularmente, pero sigo participando, de la revista inglesa Ace Weekly, que la lleva adelante David Lloyd, y Lloyd es un convencido de que el papel está muerto y que la historieta es digital y que te ahorrás, de hecho sí, te ahorrás un montón de pasos, no hay imprenta, no hay distribución, y él es un defensor y una especie de portavoz del webcómic como tal. A mí me gusta la idea de que convivan, pero sí es cierto que el webcómic no tiene el techo de una tirada de tantos ejemplares. Incluso nosotros, sacando excepciones, nos movemos en tiradas chicas, tiradas de 1000 ejemplares, 1500, que hoy en día es lo que más o menos se vende. Y el webcómic, no, el webcómic tiene un techo ilimitado. Si te volvés popular y pueden ser cientos de miles de lecturas. Ahora, ¿ocurre eso realmente? Y quizás sí, a mí no. Yo tengo un número de lectores que no se varía demasiado, en lo que yo conozco por lo menos, del número de compradores del material físico. O sea, yo creo que más o menos el número, y muchas veces es el mismo individuo. La persona que compra, que lee online y luego descubre que el libro existe impreso y va y lo compra. ¿Y en el formato Webtoon tuviste alguna experiencia en el lienzo continuo ese? Hace unos años con Roberto Viacaba y armamos un proyecto cuando Webtoon hizo un concurso y armamos un proyecto para participar e hicimos un primer capítulo de una historia. Y fue la única vez que hicimos algo así con esa estructura de va bajando una viñeta para leer en celular y todo. No ganamos el concurso ni seguimos haciéndolo de esa manera. De hecho, esa historia la reconvertimos y actualmente la estamos haciendo con Roberto, que Roberto la está publicando en su editorial que tiene ahora en Canadá. Roberto está viviendo en Canadá hace unos años y tiene una pequeña editorial y ahí estamos publicando esa historia en un formato absolutamente tradicional. Otra cosa que tiene como ventaja, yo creo, el webcomic es el contacto directo con el lector. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo lo recibís? ¿Le das bola o no? Yo suelo contestar todos los comentarios que recibo. Te diré que igual el mayor momento así de feedback inmediato del lector fue cuando participábamos de historietas reales. Porque me parece que ahí se dieron varias cosas que conjugaron lo mismo. Había muchas menos publicaciones impresas porque veníamos de la crisis final y de la crisis del 2001, además, que hizo que la producción de historietas
se centraran mucho en ese momento en los blogs. Me parece que el lector tenía el entusiasmo de lo nuevo y también en ese momento se comentaba muchísimo. Vos podías tener 50, 60 comentarios a cada publicación. Y ahí te diría que yo respondía alguno o respondía generalmente. Ahora la respuesta la recibís directamente en tus redes sociales. Y te diré, es más personalizada, pero mucho menos masiva. Yo no volví a recibir 50, 60 comentarios a cada página publicada. Nada, recibís me gusta, recibís algún comentario y eso sí, los contestás. Y vos como lector del webcomic, ¿cómo sos? Primero, si venís siguiendo alguno, ¿no? ¿Sos de comentar, de opinar o de charlar con los autores si lees algo que te gusta? Bueno, soy mucho menos comentador que lector. Yo sigo varias historietas en la misma página de Locorrabia, será porque además esa es la que accedo más seguido porque ahí publico. También leo Webcomic Mutante, leo lo que publican allí, y lo hago por tandas. A mí me cuesta un poco el página por semana a la que yo mismo someto a los lectores, pero prefiero como, ¿cuántas páginas? Hay 30 páginas acumuladas, y ahí me pego una lectura del título que me interesa. Y si tengo ganas de comentar, normalmente le escribo por privado al autor. Me gusta como felicitarlo, si lo que está pasando está bueno, me gusta felicitarlo directamente. En este ciclo de la resistencia siempre insistimos en eso, hay que hacerles saber a los autores que lo que están haciendo nos gusta. Y en esa recorrida que haces leyendo, vas fichando vos dibujantes, vas mirando a ver cuál estilo puede ir con la historia que estás escribiendo, más allá que hay muchos con los que venís trabajando hace rato ya. ¿Vas viendo algún estilo nuevo que pueda adaptarse a alguna historia nueva que vos tengas? No, yo suelo escribir ya con dibujante sumado al equipo. Y te diré, a ver, tanto como ir fichando, no, pero sí, uno va mirando y te gusta lo que dibuja Mengano y te parece re interesante el estilo de Sultano. Y eventualmente puede surgir la posibilidad de una colaboración. Yo igual estoy en un momento que ando como con poco margen, justamente por tener acumulado demasiado, donde no estoy sumando prácticamente nada. Y te termina, yo trato de siempre ver de alguien nuevo para colaborar, pero te termina ganando la confianza y la comodidad de trabajar con gente que te conoces muy bien. O sea, si bien hay dibujantes con los que yo estoy trabajando hoy día que no trabajaba antes, por ejemplo, también no la mencioné, pero en el iCine estoy publicando Cazador de Memorias, que es con Sergio Tarquini. Y Sergio yo lo conocía de los eventos, sabía que dibujaba, me encantaba lo que dibujaba, pero por años no hicimos nada. Y un día le digo, che, vamos a hacer algo juntos. Pero no es que lo tenía seleccionado, no, sabía lo que él hacía, me gustaba su estilo, y empezamos a trabajar. Pero por otro lado, cuando me pongo a laburar en un proyecto, y yo lo primero que hago capaz es consultar a Marcos, consultar a Hawk, hablar con Manu y el Santa, a ver cómo están de tiempo, por aquello de que en realidad le existe la comodidad y la confianza de trabajar mucho juntos. Y siguiendo en esa línea, como si fueras así un cazador y tenés arriba de tu hogar las cabezas de todos tus dibujantes que fuiste usando, ¿cuáles te faltarían? ¿Con quién tenés ganas todavía de trabajar y no pudiste? Y bueno, yo siempre menciono dos, que me daría lo mismo que fuera webcomic, papel, murales. Siempre menciono dos con los que nunca tuve la chance hasta hoy, y ojalá la tenga, que son Quique Alcatena y Cacho Mandrafina. Después, por suerte, la verdad, me he podido dar el gusto de hacer varios libros con Horacio Lalia, trabajar bastante con Oscar Capristo. Ahora estoy en un proyecto donde son muchos dibujantes y uno de ellos es Eduardo Rizzo. Entonces, había varios nombres ahí que siempre tenía pendiente y que se han ido dando, pero hay dos en los que no tengo nada en vista y que me gustaría que algún día hacer algo, que son Cacho y Quique.
Bueno, entonces, si están escuchando, que se pongan en contacto urgente con Rodolfo, porque cualquiera de esas dos duplas hace falta a la historieta argentina. Bueno, y ahora esta sección nace pensando en esa gente que está en una posición en la que yo me encontré alguna vez, de no saber si seguir haciendo o no saber por qué seguir haciendo webcomics o historietas en general. Así que me gustaría si podés darle un mensaje a alguien que esté en esa posición. Quisiera saber desde tu punto de vista por qué hay que seguir haciendo webcomics. Empecemos por qué hay que seguir haciendo en general. Yo soy un convencido de que escribir para mí, primero que nada, para mí mismo. O sea, es real. Del otro lado tiene que haber un receptor porque si no, no termina teniendo la función que corresponde. Yo escribo cosas y que alguien las lea es el objetivo final. Pero primero las escribo por una cuestión de una necesidad propia, que a mí me gusta contar historias. Me divierto muchísimo contando historias. Es parte como combustible de mi felicidad, si me permitís la expresión un tanto grandilocuente. ¿Por qué en particular el webcómic? Y yo creo que por la facilidad, lo sencillo que es, te ahorras un montón de inconvenientes que antes tenías, incluso a la hora de hacer un fanzine, que me parece una opción estupenda también. Bueno, hacías un fanzine y tenías que o fotocopiarlo o engramparlo, ver qué hacías con el fanzine, ir a eventos. El webcómic te ahorra todo eso. Vos con el webcómic haces las páginas que quieras, las vas subiendo cuando querés y queda subido como una especie de biblioteca permanente en la nube, donde le podés decir, che, vos te gusta lo que yo hice, bueno, mirá, acá podés leer otro libro. Yo lo hago todo el tiempo. Cada vez que estoy en alguna charla o presentación de algún libro mío, cuando me preguntan para leer algo más, que aparte a mí me pasa que muchas veces, por ejemplo acá en Uruguay, yo no tengo impresos la enorme mayoría de los libros que yo he sacado en otros lados. De hecho, sin ir más lejos, en Argentina. Entonces, poder decir, ¿te gusta lo que escribí? Mirá, si entras a tal página, entras a tal sitio, ahí hay un montón de libros míos. Me parece que es algo como para poder cumplir el objetivo principal. Si vos querés contar historias o dibujar historias, yo creo que el webcomic es una herramienta tremendamente útil, sencilla y accesible como para poder hacerlo, para que esas historias que querés contar le lleguen a un posible público. Y además, en mi experiencia personal, pero también viendo cómo funciona digamos, el colectivo artístico, para poder volverte un profesional, yo te diría que más allá de eventualmente vivir de lo que haces o cobrar por tu trabajo, está el terminar lo que estás haciendo. Y el webcómic, quieras o no, te termina generando una instancia de compromiso con quién sabe cuántos lectores, pero bueno, un compromiso, en el que vos decís, voy a contar esta historia, va a salir una página todos los jueves hasta que termine. Y eso te termina obligando a contar la historia completa y no quedás por el camino, que es para mí el primer paso y quizás el fundamental de ser un profesional en esto. Y a la hora de escribir, volviendo un ratito al tema de tu método de escritura, de escribir de 8 o 10, 12 páginas por vez para tantas historias diferentes, siempre hay algunos temas secundarios o que elegís hablar de ciertas cosas, además del asunto principal de la historia en cuestión. Estas cosas están planteadas de antemano ya en la escritura principal, o te va afectando el contexto, el día a día en el momento de escritura. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende, sí, se entiende. Yo te diría que lo tengo definido desde el principio, o al menos sugerido desde el principio, pero el devenir de la escritura puede llegar a hacer que incline más la balanza o no en esa dirección. Muchas veces a mí me pasa que como el método mío de trabajo es, yo si bien tengo una trama o un argumento muy definido antes de empezar, pero después yo voy viendo lo que los dibujantes también van agregando, porque mis guiones suelen ser bastante libres, o sea, yo no
no soy esos guionistas que te ponen el plano, el último detalle de cada viñeta. Yo soy bastante de concentrarme en los diálogos y en la situación, pero le dejo al dibujante que haga lo que quiera. Lo que a veces termina ocurriendo que en lo que va aportando el dibujante, yo descubro cosas que no tenía pensadas en un principio y las voy incorporando en lo que va pasando. También, además, y mucho de eso depende de la relación que se va dando con el dibujante y el tipo de persona que es el dibujante, a veces se va dando un ida y vuelta incluso de, che, esto que estamos contando estaría buenísimo que además hablara de tal cosa, me dice el dibujante. Y yo le digo, qué copado, dale, lo incluyo. Y ahí aparece una tangente que no habíamos visto y que se incluye en la hechura. Bueno, yo estoy viendo que ya completé mi cuestionario. No sé si vos querés agregar algo más con respecto a este espíritu de la sección de mantenerse haciendo mientras dure esta batalla cultural, si tenés algo para agregar. Y bueno, yo no quiero que suene a esa especie de historia del éxito, porque no sé si es así en mi caso. Lo que sí puedo hablar es que el hacer historieta a mí es la cosa que más felicidad me ha dado en la vida después de mi esposa y mis hijos. Y eso solamente se consigue, todo lo que me ha dado la historieta a mí me ha dado amigos, me ha dado satisfacciones como autor, me ha dado viajes, me ha permitido conocer lugares del mundo que no hubiera conocido si no fuera historietista, y me ha permitido contar una variedad inmensa de historias que todo eso se lo debo al hacer. Por tanto, yo creo que si vos tenés el bichito creativo, si sos escritor, dibujante, y hay que hacerlo rendir. Y hacerlo rendir es haciendo siempre. Porque si no te quedás en una especie de charla de sobremesa donde a mí me hubiera encantado ser futbolista profesional y no tenía el talento, ni nunca tuve la oportunidad, ni nunca tuve la dedicación. Uno tiene que concentrarse en lo que tiene ganas de hacer y hacerlo. Después lo vas a ir haciendo mal, bien, no importa, pero tenés que hacerlo como primera medida, porque si no, no existe. Y ya te digo, mi vida sería muchísimo más triste si yo no hubiera hecho tanta historieta. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por sumarte a la Resistencia. Un placer. Bueno, así concluye el segundo episodio de los 5 que van a conformar esta etapa de los próceres en la Resistencia. Acuérdate, la Resistencia es hacer, es difundir lo que uno hace, difundir lo que hacen los demás. Estamos todos en esta, estamos todos juntos y hay que esperar. La tormenta va a pasar y vamos a estar ahí unidos para sacar nuestra cultura nacional a flote en lo que a nosotros nos toca, como es la historieta. Así que hagamos. Lo demás veremos qué pasa. Esto fue otro episodio de La Resistencia y si estás escuchando es porque sos parte de ella. Adiós.